Muy bien, bueno, vamos a arrancar entonces con el ejercicio 9. Les muestro primero el sistema que se nos plantea. Tenemos un evaporador de simple efecto con un termocompresor por el cual se inyecta vapor motriz. Sistema en términos generales se los muestro y ahora les leo la letra. Bien, dice, un evaporador con termocompresión se emplea para concentrar una solución acuosa de un producto inorgánico. Para ello se utiliza un eyector, funcionando según las curvas de operación suministradas en el curso. Al eyector se alimenta vapor motriz a 150 psi con un flujo constante de 7000 libras por hora. El vapor de salida del eyector, que puede suponerse saturado seco, condensa en la calandria del evaporador. Con el fin de ahorrar energía, parte de la evaporación se emplea en precalentar la alimentación en un intercambiador de camisa y tubos 1-1, mientras que el vapor sobrante se usa en otra parte de la planta. Con ensayos previos se verifica que la diferencia de temperaturas óptima entre el vapor en la calandria y la solución en el cuerpo del evaporador es de 50 grados Fahrenheit. La solución no presenta APE apreciable y sus propiedades físicas pueden considerarse iguales a la del agua pura a la misma temperatura. Se dan además algunos datos del proceso. Por ejemplo, en la alimentación tenemos la temperatura de entrada 70 grados Fahrenheit, la concentración en peso 10%. En el evaporador tenemos el U por A de 175.000 BTU por hora grados Fahrenheit, es una solución concentrada de fluente, y la concentración en peso es del 25%. Respecto al intercambiador, como se decía en la letra, es 1:1 con un U por A de 30.000 BTU por hora grados Fahrenheit. Nota, las pérdidas de calor y de carga, así como la de calor de dilución, pueden considerarse despreciables. Y se nos pide que calculemos el F y la economía del sistema, ¿sí? Así que bueno, de nuevo, tenemos nuestro evaporador, en el cual se inyecta una corriente de alimentación por acá, que es precalentada en un intercambiador, o sea, en un condensador. Entra al sistema de evaporación, por acá larga la solución concentrada, y por arriba la evaporación que se divide en tres corrientes. La primera parte, que la vamos a llamar E1, o vapor de succión, va a entrar al termocompresor, que ahora voy a explicar bien de qué se trata este sistema, al cual también se le inyecta vapor motriz y sale el vapor de descarga, el cual ingresa a la calandria para concentrar nuestra solución, ¿verdad? Tenemos la corriente de 3 que se va para otra parte de la planta y la corriente E2 que se usa para precalentar la corriente de alimentación. Bien, entendido el sistema, vamos entonces a plantear cuál sería la estrategia de resolución. ¿Cómo vamos a encarar para calcular lo que se nos pide? En primer lugar, podemos plantear lo que sabemos hacer en un evaporador, ¿verdad? La masa, el balance de masa total de todas las corrientes, el balance de masa de los sólidos disueltos. Después tenemos datos sobre los U por A del evaporador y del condensador, por lo cual podemos plantear las ecuaciones de transferencia. Podemos plantear también los balances de calor, tanto en el evaporador como en el condensador. Y después tenemos algunas herramientas adicionales que vamos a conversar ahora. Tenemos las tablas de vapor, las que conocen ustedes de la cuaderneta. Tenemos los gráficos de eyectores, que lo vamos a plantear, lo vamos a explicar. Los balances de masa en el termocompresor y las relaciones del termocompresor. Bien, vamos a empezar planteando lo que sabemos primero. En cuanto al balance de masa en el evaporador, sabemos que F igual E más L, ¿sí? Por si no queda claro, lo podemos ver acá. La corriente F entra, pasa a través del condensador, ¿sí? Entra a nuestro sistema, sale E y sale L. ¿Ah? Bien. Lo mismo en el balance de masa de sólidos para el evaporador. Tenemos F por XF igual L por XL. Tenemos los datos de XF, que es 0,1, y los datos de XL, que es 0,25. Por lo tanto, ahí tenemos las ecuaciones 1 y 2 respectivas a los balances de masa. Vamos a ver el balance de calor en el evaporador. La ecuación desarrollada sería esta, que, bueno, Milagros la explicó recién con mucho más detalle, ¿no? Cada caso, la corriente F, F por CPF por Tin menos T referencia,
más BD por lambda es igual a L por CPL por la temperatura a la cual trabaja nuestro sistema menos Tref más la corriente E por lambda más el C sub P del agua líquida por T menos T referencia. Conocemos la temperatura de referencia, que es 32 grados Fahrenheit, y lambda vamos a considerar 950 BTU por libra, para este caso, en todos los casos, ¿sí? Si sustituyéramos los valores, nos queda esta siguiente ecuación. Pero vamos a plantear la ecuación simplificada, así se visualiza mejor. Tenemos que nuestro AP vale 0. Por lo tanto, nos queda que el vapor de descarga por lambda, o sea que es lo que sale del termocompresor, ahora lo vamos a ver bien, es igual a corriente F por C sub PF por la temperatura de operación de nuestro evaporador menos Tin, que ahora voy a explicar bien cuál es por si queda alguna duda, más E por lambda. Tin es la temperatura a la que ingresa nuestra corriente luego de pasar por el condensador, ¿sí? Entra a TF, pasa a través del condensador y entra a Tin, por si quedaba alguna duda, ¿sí? Tenés una Bien. pregunta respecto de A ver, lambda. Si consideraste 950 como una para simplificación. esa simplificación, si recuerdan, la clase anterior dijimos que lambda, si bien es cierto que varía con la temperatura, recién se resolvieron problemas con el lambda variable con la temperatura, siempre varía muy poquito, aproximadamente 950 hasta 1000 como mucho y hasta 930 como muy bajo. Entonces, no se cometen errores apreciables al considerarlo constante, pero se puede resolver con el lambda variable sin problema y también es válido. En este caso, para simplificar, se consideró constante, pero simplemente por eso, para simplificar el problema. ¿Quedó contestado? Sí. Sí, perfecto. Seguimos. En cuanto a la ecuación de transferencia, en el evaporador tenemos el vapor de descarga por lambda igual U por A del evaporador por el gradiente de temperatura, que es la temperatura del vapor de descarga menos la temperatura de operación de nuestro sistema, ¿sí? Tenemos por dato de letra que la temperatura del vapor menos la temperatura de operación del sistema es 50 grados Fahrenheit. Esa va a ser otra ecuación que vamos a considerar. Y sustituyendo valores respecto al U por A nos queda esa siguiente ecuación y podemos calcular directamente el flujo del vapor de descarga. Avísame si hay alguna duda, por favor. Vamos a analizar el condensador ahora. Como vimos hace un rato, tenemos la corriente F, que entra a una temperatura F y sale a Tin, y por la camisa entra la corriente E2, que es una fracción de la corriente E, y sale nuestro condensado, ¿sí? Si planteamos cómo varía las temperaturas a lo largo de toda el área de nuestro equipo, tenemos la temperatura de la corriente E2 constante y tenemos TF que va aumentando, ¿sí? Esto es lo que sucede. Planteamos entonces el balance de calor al condensador, planteamos la ecuación de transferencia. Una aclaración antes, no planteé Q igual F por CPF por Ti menos TF, simplemente igualé los dos calores, tanto para el vapor como para la corriente de alimentación, y el vapor lo puse en el calor transferido, lo puse directamente como E2 por lambda. Entonces esto es igual a U por A del intercambiador de calor o del condensador por el delta T medio logarítmico que está planteado según lo que se ve acá, ¿sí? Bueno, simplificando, sustituyendo valores, sabemos por letra que TF vale 70 y el U por A 30.000, simplemente sustituimos. Y bueno, y lambda también lo conoceríamos que vale 950 según la simplificación que hicimos. Combinamos entonces el balance de calor con la ecuación de transferencia y nos queda la ecuación 5. ¿Sí? Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Muy bien. Sigo entonces.
Ahí voy. Vamos a aplicar la termocompresión ahora, que es el sistema que veíamos recién. Rodolfo todavía no lo mencionó en el teórico, pero lo va a hacer dentro de poco, en la siguiente clase seguramente, que es una tecnología que se utiliza para aumentar la eficiencia de nuestro sistema de evaporación, ¿sí? Como dice acá, consiste en la utilización de eyectores que lo que hacen es suministrar vapor motriz a alta presión y lo que hace es succionar la corriente evaporada reinyectándola al sistema, ¿tá? Entonces, como veían en el dibujito de antes, hay una fracción de la corriente E que se mezcla, o sea que es succionada por un chorro de vapor motriz a presión, generando una corriente de vapor de descarga, la cual va a ingresar a nuestra calandria para calentar nuestro licor. Ahora vamos a verlo en un esquema mejor. Lo que se busca hacer es recuperar y reutilizar la energía de la corriente de evaporación. Y bueno, la ventaja que tiene esto respecto a otros sistemas que mejoran la eficiencia de los evaporadores es que tiene bajos costos de mantenimiento por el hecho que no incluye ni partes móviles, ni válvulas, ni rotores. Y acá lo podemos ver bien en el esquema. Acá entra el BS, que sería una fracción de la corriente E. Por arriba se inyecta vapor motriz a presión y el vapor a presión inyectado lo que hace es succionar esta corriente generando la descarga. ¿Se entiende? Este vapor de descarga luego entra a la calandria, como les mencionaba. Por favor, párenme si tienen alguna consulta. Esto, a su vez, tiene una forma de... O sea, hay forma de conocer cuál es la relación entre las presiones de cada una de las corrientes. Esto se realiza mediante el que se llama el gráfico de los eyectores, ¿sí? Que son correlaciones que funcionan para estos casos. Vamos a ver cómo funciona el gráfico de los eyectores. Nosotros tenemos en este eje, ¿me ven ahí? Ahí va. Tenemos en este eje lo que se llama libra de vapor motriz sobre libra de vapor de succión. Esto se va a llamar relación R, que la vamos a hablar ahora. Es básicamente el flujo de vapor motriz dividido el flujo de vapor succión. Es decir, el flujo de vapor succión es la corriente de evaporación de nuestro sistema que se mezcla con el vapor motriz, ¿sí? La presión de succión es suponiendo pérdida de carga despreciable, va a ser la presión de trabajo de nuestro sistema, la misma presión de la corriente E, y en estas curvas lo que tenemos son las presiones de descarga. Entonces, para trabajar este gráfico tenemos que tener por lo menos dos datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, la relación R y la presión de succión, o la relación R y la presión de descarga, o uno de los datos para poder encontrar el tercero. ¿Se entiende? Por favor, ahora me consulta si hay algo que no quedó claro. Entonces, las ecuaciones que vamos a plantear para el termocompresor son las siguientes. Primero, el balance de masa. Tenemos el flujo de vapor motriz más el flujo de vapor de succión es igual al flujo de vapor de descarga, ¿sí? Conocemos el flujo de vapor motriz, que es 7000 libras por hora, y planteamos la relación R, que es Bm sobre Bs. Esta relación la planteo por lo que habíamos visto en el gráfico de eyectores. Vieron que es una variable de entrada. Entonces va a ser necesario conocerlo. Como conocemos Bm, tenemos 7000 sobre Bs igual a R, ¿no? Entonces, combinando el balance de masa termocompresor y la relación R, tenemos que 7000 por 1 más R igual BD. Esto simplemente combinando ecuaciones, no, cualquier cosa me preguntan, pero es combinando las dos ecuaciones. Y es entonces que podemos despejar el valor BD de 9211 y un R de 3,2. Eso sería un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, tenemos el gráfico de eyectores en donde conocemos la relación R, que la acabamos de calcular, pero todavía no conocemos
ni la presión de descarga ni la presión de succión, pero es una herramienta más que tenemos para resolver nuestro sistema. Bien, vamos a ver qué ecuaciones, relaciones e incógnitas tenemos. Tenemos como incógnitas FLE, la temperatura de ingreso de nuestra alimentación, la presión de descarga, la temperatura de vapor de... ¿Cómo es? La temperatura de vapor de descarga, la temperatura de operación del sistema y la presión de succión. Tenemos un total de 8 incógnitas. Y relaciones y ecuaciones, tenemos 5 ecuaciones que las habíamos visto antes, la tabla de eyectores, que la vimos recién, y 2 por la tabla de vapor. Esto es porque recuerden que la tabla de vapor siempre nos permite relacionar presiones con temperaturas, y eso lo vamos a usar 2 veces, por lo tanto vale por 2. Así que tenemos 8, así que tenemos un sistema determinado. 8 incógnitas, 8 ecuaciones y relaciones. ¿Está? Entonces, la primera ruta de iteración la podemos ver acá. Suponemos la temperatura de nuestro sistema. Con la ecuación 4 calculamos la temperatura de vapor. Con la tabla de vapor de la cuaderneta vamos a obtener el vapor de succión. Con el R calculado vamos al diagrama de eyectores y calculamos PD. Con PD vamos a la tabla de vapor y calculamos T, y es acá que comparo. Entonces ahí tenemos determinadas todas estas variables de nuestro sistema. Los resultados que se obtienen iterando con las tablas y con el diagrama de eyectores en el medio, nos queda 220 grados Fahrenheit para T, 270 para la temperatura de vapor, 41,9 psia para la presión de succión, 17,2 psia para la presión de descarga. Luego armamos una segunda ruta de iteración para poder calcular las otras variables de nuestro sistema. Entonces, suponemos F, con F vamos a la ecuación 2 y calculamos L, vamos a la ecuación 5 y calculamos Tin. Con estas dos variables vamos a calcular E, con E y Tin calculamos F, y es acá que comparamos nuestros valores. Los resultados obtenidos son estos que ven acá. Vieron que la letra nos pide calcular la corriente F, que nos da 14.834 libras por hora. Y bien, también nos pide calcular la economía del sistema, que para los casos que tenemos un sistema de termocompresión se va a calcular como E, que es la corriente evaporada, dividido lo que pago, o sea, el vapor motriz. Eso da un total de 8.901 dividido 7.000 es igual a 1,27. Fíjense de nuevo que la economía del sistema en este caso da mayor a 1. Eso puede pasar, eso es muy bueno, demuestra alta eficiencia en el sistema. Y bien, eso es el ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Se entendió el sistema? ¿Algo que aclarar, mis compañeros? Yo capaz un comentario respecto del lambda, Sí. que es una simplificación que haces más que nada porque te facilita pudiendo separar dos rutas, y si no te quedaría una ruta que tendría el diagrama en el medio entrelazado, con lo que se te complicaría bastante, por lo que bueno, para resolver un ejercicio no está mal. Y después, con respecto a los gráficos de eyectores, estos gráficos son dependientes del fabricante. O sea, el fabricante te va a brindar el gráfico, no es que son gráficos universales para cada eyector. Para el curso estamos manejando ciertos gráficos, pero que en sí depende bastante del equipo en cuestión. Sí, un comentario más, ya que hablaste de los gráficos de eyectores. Vieron que tenemos varios tipos. Dice, por ejemplo, 90 psig, 150 psig, 250 psig. Eso depende del vapor motriz, ¿sí? Como ven acá, tienen que saber la presión del vapor motriz para saber a cuál gráfico entrar. Nada más, eso, ese comentario. Milagro, Jorge, Edu. ¿Algo más? No, esto es perfecto. Un comentario más. Bueno, primero volver a reiterar lo que dijo Gustavo recién. Los eyectores, las curvas de los eyectores dependen de los factores constructivos del propio eyector, de cómo es la relación de garganta al difusor y otra serie de factores. Por lo tanto, las relaciones entre presión de succión, descarga, flujo de vapor, etcétera, como decía recién Gustavo, depende del eyector en sí. O sea, en caso de que usted vaya a hacer algo
procure los datos del fabricante del sector que usted quiere comprar. Pero bueno, al hacer un curso, lo importante es que ustedes manejen esos conceptos de forma más o menos general y evitan las curvas que les presentó Juan Manuel recién. Yo hago un comentario más básico, esto de la termocompresión. Esencialmente, usted quiere utilizar el vapor que está generando en la cámara del evaporador como vapor de calefacción. Por lo tanto, la temperatura del vapor de calefacción tiene que ser más baja que la temperatura en la cámara, por lo tanto hay que comprimirlo. Uno lo puede comprimir en forma térmica, que es esto lo que muestra el ejercicio con este inyector, o lo puede comprimir en forma mecánica con un compresor mecánico, que seguramente lo van a ver en algún ejercicio próximo, pero en esencia lo que hay que hacer es aumentar la presión. Si no, no tenemos potencial térmico para transferir calor en ese evaporador. Por acá cierro mi comentario. Muy bien. ¿De quién es la presión en las curvas de los diagramas del termocompresor? Sí, claro. Vamos a repetir eso. Tenemos primero, a ver, dame un segundito. A ver. Tenemos en primer lugar este dato, ¿no? Que son las presiones de nuestro vapor motriz. ¿Me ven la flechita, no? Sí, ¿Hola? se ve, sí. Sí, Sí, perfecto. sí que vemos. Perfecto, gracias. Tenemos acá la presión de nuestro vapor motriz. Esa es la variable de entrada en la que en la cual sabemos cuál gráfico usar. Después tenemos en el eje de las X, tenemos la relación R, es decir, Bm sobre Bs, libra de vapor motriz sobre libra de vapor de succión. Luego en el eje de las Y tenemos la presión de succión, es decir, considerando que no hay pérdidas de carga desde nuestro evaporador hasta nuestro sistema de termocompresión, la presión de succión es la misma de nuestro sistema. Es decir, sabiendo la temperatura T de operación de nuestro sistema, podemos saber la presión de operación de nuestro sistema y por lo tanto la presión de succión. ¿Me explico? Y después en estas curvas así, las que vemos acá, tenemos la presión de descarga, que es la presión del vapor que va a ir a la calandria a calentar nuestro licor. ¿Me explico? Buenísimo. Por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro?